Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Darles la bienvenida a la sesión de aprendizaje programada para el día de hoy, miércoles 14 de julio. Bien, estamos en la experiencia número 4 y hoy nos toca la actividad también número 4 o sesión de aprendizaje número 4, donde hemos creído conveniente compartir el siguiente título. Por favor, a ver si nos apoya con la lectura. Jason Morales, ¿me apoyas con la lectura del título? Ya, profesor. El título es Compartimos nuestra narración a través de un monólogo. Muy bien, gracias, hijo. Efectivamente, ¿no? Ustedes se acuerdan que en la clase anterior crearon un texto narrativo. Entonces, como ya tengo el texto narrativo que consta de 3 partes, ¿y cuáles serán esas partes? ¿Se acuerdan? A ver, por allí, voluntarios y voluntarias. Efectivamente, ¿no? Desenlace, profesor. Muy bien, inicio, nudo y desenlace. Entonces, como ya tenemos nuestro texto narrativo, el día de hoy nos vamos a enfocar ¿a qué? A convertirlo o a narrarlo a través de un monólogo. ¿Y qué será un monólogo? Pues ahora lo vamos a explicar paso a paso para que ustedes comprendan en qué consiste y cómo lo van a realizar. Bien, para el día de hoy el propósito es lo siguiente. ¿Me apoya con la lectura? Leonel, ¿me apoyas con la lectura del propósito de la sesión? Propósito de la sesión: conocer, planificar y escribir los monólogos de la narración, lograr que todos y todas compartamos el país que queremos ser. Muy bien, gracias. Como ha dicho su compañero, conocer, planificar y escribir nuestro monólogo. El día de hoy vamos a elaborar ese monólogo. Muy bien, la situación significativa sigue siendo la misma, ¿no? Únicamente que ha cambiado la última parte. ¿Qué ha cambiado, profesor? Que los estudiantes elaboran un plan de escritura del guión de su monólogo, un día común en el Perú que anhelamos. Listo, eso es lo único que ha cambiado. El resto sigue siendo lo mismo porque es en base a toda la experiencia de aprendizaje. ¿Y cuándo termina esa experiencia de aprendizaje? La próxima semana. La cuarta experiencia de aprendizaje es la que ha durado hasta el momento más tiempo, que son 5 semanas. Bien, la competencia del área, la que vamos a trabajar el día de hoy, me lo va a leer Iselita. Iselita. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Ya, la capacidad. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Bien, gracias. ¿Por allí alguien no quiere leer el estándar? Yo, profesor. ¿Me apoyas, por favor? Participa en diversos intercambios orales alternados por roles de hablante y oyente. Recurre a saber previos y aporta nueva información para argumentar. Aclara y contrasta ideas considerando normas y modos de cortesía según el contexto sociocultural. Muy bien, gracias. Gracias, hijo. Por allí el propósito, sí, es el mismo que hemos leído en la parte superior. Y finalmente la evidencia para hoy, miren. Una sola evidencia. ¿Qué será? Elaborar su plan de escritura del guión de su monólogo, que tiene como título Un día común en el Perú que anhelamos. Esa va a ser nuestra evidencia. Entonces, el guión, la escritura del guión. ¿Y qué vendrá a ser el guión? También lo vamos a explicar ahora. Ustedes han hecho en algún momento un drama. ¿Es así? ¿No será así? Un drama, un sociodrama, un sketch, ¿han realizado? ¿Escuchan? Yo soy profesor. Ya. Sí, profesor. Exacto, similar a ello, similar a ese procedimiento, consiste en lo que es un guión. Entonces, yo por ejemplo voy a decir tal parte, yo voy a decir la otra parte, qué palabras debo mencionar. Eso es básicamente lo que se refiere a un monólogo.
entrando a nuestro tema en sí, ya tenemos ahí el título, compartimos nuestra narración a través de un monólogo. Propósito de la sesión, conocer, planificar, como ya lo mencionamos anteriormente. Vamos a ver quién se está conectando. Xiomara, bienvenida Xiomara. Vamos a continuar. Buenos días, profesor. Buenos días. Recomendaciones, miren, como dicen, mantén siempre la higiene, lávate las manos frecuentes, es la manera más efectiva de prevenir el contagio. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes, mejor si son recicladas. Listo, manos a la obra. Hola chicos y chicas, el primer grado de secundaria. En la actividad anterior elaboramos la narración de un día común en el Perú que anhelamos. Eso ya lo hemos hecho todos y varios me han enviado sus evidencias, donde se ejercen muchos derechos y cumplimos con nuestros deberes. Ahora vamos a cumplir esta narración a través de un monólogo, el cual presentaremos a nuestras familias y amigos para lograr que todas y todos nos complementamos para construir juntos y juntas el país que queremos ser. Recuperamos, a ver, dice, ¿qué técnicas utilizarás para presentar tu narración a tu familia y amigos? Si ustedes ya tienen su texto narrativo, a ver, ¿qué técnica podrían presentar o utilizar para presentar su texto narrativo, sea a su familia, a sus amigos o compañeros? ¿Alguna técnica podrían utilizar? ¿Qué técnica podrían utilizar? ¿Leer, profesor? Uno de ellos podría ser leer. ¿Alguna otra técnica que podrían utilizar para presentar su texto narrativo a su familia? Expresar con nuestras propias palabras. Bueno, por ahí expresar con sus propias palabras, pero ya tienen un guión elaborado, perdón, ya tienen un texto narrativo, pa. Pero su compañero anteriormente dijo algo, no lo logré entender. ¿Qué técnica utilizarían para presentar su texto narrativo? Presentarlo a través de un video. Presentarlo a través de un video, muy bien. Por ahí, ¿qué otro procedimiento, técnica podríamos utilizar? ¿Audio también, profesor? A través de un audio también, excelentes ideas. ¿Ya? En el video o en el audio interactúan. Ustedes únicamente se graban la voz o el video y luego ya lo presentan a sus familiares o amigos. Pero ¿qué pasaría si queremos interactuar toda la familia? ¿Qué técnica podríamos utilizar? Antes lo he mencionado, les di un ejemplo. ¿Qué podríamos utilizar donde ya interactúe toda la familia o los que viven a su alrededor? O los que viven en su casa. Que una persona en nuestra familia diga algo y la otra persona diga lo siguiente. Muy bien, excelente. Eso se refiere básicamente a elaborar ¿un qué? ¿Un? Texto. Un monólogo, profesor. Un monólogo. Ya. ¿Pero qué será monólogo? Ya. Miren, el monólogo básicamente lo hace una sola persona, por eso mono se refiere a uno. Y si fuera polígono, ahí se interactuarán varias personas. O dramas o sketch, ahí interactúan varias personas. ¿Pero qué voy a hacer, profesor, con un monólogo? ¿Yo solito voy a hablar? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a veces una sola persona hace el papel, ¿cómo digo? El procedimiento o cumple la función de hacer el papel de varias personas? Pues eso, yo en este caso, como me pongo en el lugar de ustedes, yo por ejemplo como estudiante, ¿qué voy a hacer? Ese texto narrativo voy a convertirlo en, por ejemplo, en que interactúan 2 o 3 o quizás más personajes. Sin embargo, ¿quién lo va a narrar? Yo mismo. ¿Pero qué, profesor, voy a narrar ahí? Por ejemplo, en una persona, supongamos como ejemplo Pedro. Yo me llamo Pedro. Yo empiezo a narrar una parte y luego empieza Juan. Pero sin embargo, yo tendría que hacer, ¿qué en ese caso? Cambiar de voz, pues. Hacerlo otro tipo de voz. Sigo actuando yo mismo, pero la voz en este caso ya sería de Juan.
¿Y qué pasaría si agrego otro personaje? Quizás, por ejemplo, Alberto. Cambio a otra voz. ¿Para qué? Para que actúe Alberto. Sigo siendo yo mismo, pero cumpliendo el papel de Alberto. Miren, ¿cómo una sola persona puede hacer el papel de otros personajes? Ya. ¿Ya? Más o menos a eso es lo que se enfoca, a eso es lo que se refiere. Si mi voz a veces no se presta, pero lo podemos hacer, lo podemos interactuar o gestionar, lo podemos, como le digo, lo podemos interactuar, hacer ese rol de varias personas. ¿Ya? ¿Será imposible utilizar recursos no verbales en tu monólogo? ¿A qué se refieren los recursos no verbales? Los verbales son los que se dice, se habla, se menciona. ¿Y cuáles son los no verbales? Los que se expresan. Los que se expresan, por ejemplo, los gestos, las mímicas, los estados de ánimo en nuestro rostro. Todas esas cositas se refiere los recursos no verbales. Entonces, ¿yo podría hacer eso? ¿Podría incluir eso? Sí, profesor. Sí se puede, sí, sí es posible, exacto, miren. Exactamente como yo en algunas veces lo hago. Les estoy explicando a ustedes y hago a veces los gestos. No me pueden ver los gestos, pero yo los hago. Igual los tonos de voz, miren. Hay momentos en que lo hablo, lo menciono despacio y hay algunos textos o algunas partes que lo menciono, o sea, un poco más claro, más fuerte. Entonces, eso Sí, sí se puede hacer. ¿Ya? A pesar de que yo voy a hacer, por ejemplo, yo, Clever, voy a hacer el papel de Juan, voy a hacer el papel de Pedro, el papel o el rol de Alberto, como personajes en mi monólogo. ¿Ya? Entonces, se puede hacer eso. No sé si han escuchado en algún momento, a veces una sola persona hace las voces de otras personas que imitan. A ver. Sí, profesor, sí, lo he escuchado. Ya, entonces nosotros también podemos hacerlo de esa manera. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿será importante utilizar recursos no verbales en tu monólogo? ¿Será importante, sí o no? Sí, profesor. ¿Por qué será importante? Sí. Sí, profesor. ¿Por qué será importante? Para que por medio de mímicas expresemos lo que sentimos. Sí, profesor. Sí, profesor, es importante usar el monólogo también. Exacto, como ha dicho sus compañeros, ahí todos me han mencionado. Porque de esa forma vamos a expresar el estado de ánimo, la fuerza, el ímpetu, las ganas de poderlo hablar, pues. No, es igual que, por ejemplo, nosotros en alguna parte de nuestro texto narrativo, quizás menciona una parte triste, y no lo voy a leer yo alegre, ¿no es cierto? No lo voy a mencionar o hablar alegre, sino un estado de ánimo, en ese caso, un poco triste. Y de igual alguna parte de mi texto narrativo será alegre y yo también lo tengo que hacer de igual manera alegre, pues. Entonces, si es necesario los recursos no verbales. Si hay una parte de negación, pues yo también haré la mímica, el gesto, la señal de una negación, no de un no. Y si yo digo, por ejemplo, un sí se puede, ¿no? Puede ser que lo diga de una a viva voz, a fuerte y quizás con la mano arriba, ¿no? Cuando diga vive el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es necesario los recursos no verbales. Muy necesario. Vamos a continuar. Reflexionemos. Tenemos nuestro texto narrativo y ahora vamos a presentarlo de una forma creativa. Esta vez será a través de un monólogo. ¿Y cuál será nuestro propósito? Para esto es importante recordar el objetivo que los llevó a escribir nuestro texto narrativo. Valorar nuestro pasado y reflexionar sobre la construcción del Perú en el que anhelamos vivir, donde las ciudadanas y los ciudadanos ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes. Entonces ya tenemos clara la ruta, pues necesitamos propiciar a nuestro público la valoración por nuestro pasado e imaginar juntos y juntas el país que anhelamos. Por allí recuerdo que leí una evidencia y lo escuché en audio. Me habían enviado uno de ustedes, de estudiantes de primer grado A. Me habían enviado en audio su texto narrativo y hablaba sobre el agua. Entonces, excelente por allí ese audio que me enviaron. ¿Ya? Entonces, miren, en el momento de que yo le he escuchado leerlo, hay momentos en que sí ha mencionado la frecuencia de la voz, me refiero de que fuertes y algunos
algunas partes en que ha hablado han sido despacios. O sea, ha utilizado los recursos no verbales. ¿Ya? Entonces, básicamente nos vamos a enfocar también a utilizar eso. Vamos por acá a meternos en lleno ya, que es un monólogo. Empezamos a trabajar. Un monólogo es el discurso que un individuo realiza en soledad. En un monólogo, la persona no dialoga con otra, sino que expresa de manera individual y en voz alta sus pensamientos o emociones con el fin de influir en el lector o auditorio. Repito, miren, ¿qué es un monólogo? Es un discurso que un individuo realiza en soledad. En un monólogo la persona no dialoga con otra, sino que expresa de manera individual y en voz alta sus pensamientos o emociones con el fin de influir en el lector o auditorio. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Has oído esta frase? Pues así empieza el monólogo de Hamlet, el personaje principal de la obra de William Shakespeare, o escrita por William Shakespeare. Y el propósito del monólogo es dar a conocer una idea, informar, expresar sus sentimientos, intentar despertar emociones, influir en el lector o auditorio o realizar una autorreflexión. Entonces, como les decía, el monólogo viene a ser lo que expresa o lo que una sola persona hace en varios personajes. ¿Ya? Supongamos que sea por ejemplo, un cuento. En un cuento decía, había una vez, por ejemplo, los tres chanchitos, ¿no? Como creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, escuchamos y nos imaginamos. Y miren, nosotros no hemos visto a los personajes, a varios personajes, sino nosotros mismos en nuestra mente nos hemos imaginado qué decía el otro personaje y nos imaginamos a ese personaje. ¿Qué tal Chanchito hizo su casita de paja? Y nos imaginamos ese personaje. Miren, nosotros, ni siquiera otra persona, nosotros mismos. Y luego nos habla de que vino el lobo, sopló y lo tumbó la casita. O sea, nosotros mismos nos hemos imaginado otro personaje, que es el lobo. Y después nuevamente menciona los hechos de que el otro chanchito hizo su casita de leña. Entonces nosotros mismos hemos imaginado ya, o en nuestra mente tenemos otro personaje, que nuevamente vino el lobo y lo sopló y tumbó su casita. Y después el otro chanchito hizo su casa de ladrillo. En nuestra mente está otro personaje, que es un tercer chanchito. Vino el lobo y sopló y no pudo tumbar su casa. Y ahí se unieron los tres chanchitos, ¿no? Se unieron en esa casa y vivieron felices. Miren, cómo nosotros mismos, siendo una sola persona, nosotros hemos imaginado cuatro personajes, que vienen a ser los tres chanchitos y el lobo, miren. Entonces, hemos dado vida a través de ese monólogo a otros personajes. Entonces, nosotros lo podemos hacer de esa manera. Supongamos, Juan ha leído la parte del inicio. Por ejemplo, Pedro ha leído la segunda parte y finalmente el desenlace lo lee Alberto. Ya hasta por ahí tengo tres personajes. Entonces, cada uno de ellos cumple una función, un guión, algo que decir. Y que se puede hacer, como les digo, cambiando la voz posiblemente. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Tipos de monólogos. Miren, por acá dice, según su función dramática, viene a ser el tipo técnico. Es un relato en el que el personaje presenta acontecimientos pasados o que pueden presentarse directamente. El monólogo lírico, momentos de emoción en un personaje que se deja llevar por sus confidencias. El dramático o de reflexión, el monólogo de reflexión. El personaje se enfrenta a una situación delicada, se presenta a sí mismo los argumentos y contraargumentos de su conducta. Y el monólogo interior, el personaje lanza en desorden y sin preocuparse de una lógica los pensamientos que pasan por su mente. Suelen ser fragmentos de frases, oraciones inconclusas. Con ellos se suelen buscar mostrar desorden emotivo cognitivo con su conciencia.
Luego les voy a presentar un pequeño video de un ejemplo de un monólogo. De acuerdo a lo leído, ¿qué tipos de monólogo escribirás teniendo en cuenta tu narración? Quizás alguno de estos 4 tipos de monólogos se están eligiendo para poderlo hacer ustedes. Quizás alguno que sea un poco más cómodo para su monólogo. A ver si quizás alguno de ellos lo pueden hacer. El técnico, profesor. Ya, por ahí su compañero dice que podría utilizar el técnico. Porque es de acuerdo a mi texto narrativo, ¿no? De acuerdo a mi texto narrativo. Muy bien. ¿Qué otro? A ver, por allí otro estudiante quizás adecue su texto narrativo a qué tipo de monólogo. El narrador. Ya, el de ahí por ahí dice del interior. Muy bien. Quizás, a ver, por ahí alguien más. Perdón. Lírico, Por profesor. allí, según su texto narrativo, dice que se prestaría para utilizar el monólogo lírico. Ya, luego lo vamos a ver. Un buen ejemplo de monólogo. Bien, entonces cada uno de ustedes va a cumplir con su tipo de monólogo. Va a elegir, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener su texto narrativo. Esto no, ya me imagino que todos ya me lo tienen en mente el tipo de monólogo que va a utilizar, ¿ya? Pero no es nuestra evidencia que les estoy pidiendo, sino la evidencia viene a ser el monólogo, es decir, el guión del monólogo, ¿ya? Todavía no es la evidencia que les pido. Bien, seguimos, dicen. Asumimos nuestro rol. ¿Eres la productora o el productor y la actriz y el actor principal? ¿Se acuerdan que les decía, no? Uno mismo escribe el guión, los personajes, y eres uno mismo, uno es el actor principal, actor secundario. Entonces dice, y es el único de esta propuesta en escena. Uno se imagina dónde va a ser el escenario, en qué tiempo, en pasado, en presente, futuro, quiénes van a ser los personajes principales, los secundarios. Todos nos imaginamos nosotros mismos para hacer nuestro monólogo. Dice, el teatro es un arte que nos permite conectar con nuestras emociones y con las de otras personas. Esto es importante porque así podrás lograr el impacto que esperas y seremos muchos y muchas quienes nos sumaremos a celebrar el bicentenario comprometiéndonos con lograr el Perú que queremos. Podemos hacer realidad todo lo que anhelamos. Planificamos la escritura del guión para nuestro monólogo. Ahora sí ya vamos a pasar a parte de nuestra evidencia. Iniciarás planificando el guión de tu monólogo a partir de la narración que escribiste. Ya por decía, todo empieza con el texto narrativo que han creado. Ten presente que lo vas a presentar dramatizando. Por eso les preguntaba también en algún momento, ustedes han hecho un drama, un sketch, ¿ya? Y le podrás agregar sonidos, música y otros efectos. Para elaborar tu planificación del guión, debes responder las siguientes interrogantes. Este cuadrito nos va a ayudar muchísimo para elaborar nuestro guión. Plan para escribir mi guión. ¿Cuál es el propósito de tu monólogo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito del monólogo? Lo que se interpretará con nuestro texto. Ya que se va a interpretar con su propio texto. ¿Cuál más sería el propósito? Y informar sobre el guión del país que necesitamos. Ya de dar a conocer, ¿no es cierto?, lo que ustedes han creado sobre el país que nosotros anhelamos. Nuestro monólogo va a ser sobre dar a conocer sobre qué va a tratar mi monólogo. Muy bien, excelente por allí. Muy bien. ¿Quién o quiénes serán tu público? Mi familia, Ya, mis profesores y las personas de mi comunidad, profesor. ya por ahí dice de su familia. Compañeros, Ya, muy bien. La familia, amigos. Muy bien. Mi familia, mis amigos, mi profesor. Muy bien. Cada uno de ustedes ya tiene un público a quienes se va a estar dirigido este monólogo. Muy bien, excelente por ahí. ¿Qué estructura utilizarás para escribir tu guión? ¿Qué estructura utilizarás para escribir el guión? Ya, ahí podemos utilizar, por ejemplo, el de los personajes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo similar a lo que es un drama. Luego también tengo ahí un ejemplo de estructura que podemos utilizar para escribir un guión, ¿ya?
vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahí les voy a pasar la estructura. ¿Ya? ¿Qué ideas centrales darás a conocer? Daremos a conocer la idea sobre el país que anhelamos. Muy bien, por ahí, sobre el país que nosotros anhelamos. Muy bien. ¿Dónde realizarás la puesta en escena? ¿Dónde será nuestro escenario, mejor dicho? En nuestra casa, Ya, profesor. en nuestra casa, muy bien. ¿Algún otro escenario diferente por parte de ustedes? ¿Ah? Yo, por ejemplo, personalmente me imagino, mi monólogo, me imagino en el colegio, en un escenario, en un estrado, como le decimos, ¿no? Cuando arman, pues, para cualquier actividad. Entonces, yo me imagino, por ejemplo, ahí en ese escenario. Algunos de ustedes se imaginan en su casa que lo están realizando esta escena. Y algunos de ustedes lo pueden... En un parque. Por allí dicen en el parque, miren su compañera. ¿Ya? Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. ¿Qué recursos utilizarás? ¿Verbales? ¿No verbales? Recurso verbal. Sí, verbales, profesor, porque los dos son útiles en nuestro texto. Exacto. Los utilizar. Muy bien, ambos se tienen que utilizar sí o sí. Profesor. Exacto, ambos se utilizan sí o sí. Los verbales y los no verbales, ¿ya? Entonces ahí ese recurso se utiliza. No se olviden, ¿ya? Con todo aprendido hasta aquí, redactemos nuestro plan de escritura del guión para nuestro monólogo, de la narración para lograr todos nos comprometamos a construir el país que queremos ser. Recuerda, en la siguiente actividad debes tener este insumo para poder empezar a escribir el guión del monólogo, ensayarlo y presentarlo a nuestros amigos y familiares, ¿ya? Practicarlo y practicarlo varias veces hasta comprenderlo y que todo nos salga perfecto. Vamos por ahí. Evidencia de la actividad. Dice plan para escribir el guión del monólogo un día en el Perú que anhelamos. Listo. Entonces, ¿cuál será mi evidencia? Esto de acá. Esto viene a ser mi evidencia. Este cuadro de acá. Plan para escribir mi guión. ¿De acuerdo? Esta es mi evidencia para el día de hoy. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues en la próxima semana lo vamos a ir mejorando. Vamos a ir mejorando. Bien, entonces vamos a verificar que nosotros hemos comprendido el día de hoy. ¿Qué aprendí el día de hoy? A narrar un texto verbal. Ah, ¿cómo hacer un texto? Como presentar mi texto. Ya, por ahí cómo presentar mi texto, cómo utilizar un monólogo. A escribir un monólogo, profesor. A escribir un monólogo, ¿ya? Por ahí. ¿Qué dificultades tuve? Al comenzar, profesor, no sabía de qué se trataba, pero paso a paso nos fue explicando y supe. Profesor, ya que Muy no sabía bien. que era un monólogo. Muy bien. Luego, mirando el video, vamos a tener ya otro concepto más, para esa forma de que quede todo claro. Muy bien. Entonces, ¿para qué me servirá lo aprendido el día de hoy? Para presentar de otra manera un texto narrativo, profesor. Muy bien. ¿Algo más? Quizás ustedes que sean acotar. Bien. Entonces, miren, la evidencia que ustedes me envíen el día de hoy será evaluado de la siguiente manera con estos criterios de evaluación. Adecué mi presentación del monólogo a la situación. A ver, un momento, para el solo computador. Ya, dice, adecué mi presentación del monólogo a la situación y propósito comunicativo. Expresé mis ideas de forma coherente y cohesionada en torno a las ideas sobre el Perú que anhelamos construir. Usé recursos verbales, es decir, los adverbios de tiempo, conectores, referentes. Y los no verbales, volumen de voz adecuado, ¿no? Gestos y ademanes. Evalué el impacto de la presentación de mi monólogo en mi público
Entonces, cuando ustedes me envíen su evidencia, lo voy a evaluar. Exacto. Cuando ustedes me envíen su evidencia, yo lo evalúo con este cuadrito. Y según estos Para criterios de utilizarlo en evaluación. día a día y saber cómo narrar un texto. Amigos de familia. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando ustedes me envían su evidencia, yo lo voy a evaluar con este cuadro, estos criterios de evaluación. Y veo si es que lograron cada uno de ellos. Ya, entonces, si ustedes lo han logrado, voy a marcar acá. Lo logré, lo logré. Y si no, a veces no ha concretado lo que ha logrado, entonces está en proceso de lograrlo. Listo. Y eso sería todo. Entonces, aguarde un momento para ver el video, por favor, ¿sí? Profesor, ¿nos puede indicar qué voy a escribir en el cuaderno? ¿O Sí, solo un la momento. última hoja? Ya, en su cuaderno, ¿qué voy a colocar? ¿No? Siempre es la primera hoja, miren. ¿Ya? Mi sesión de aprendizaje número 4, mi título, propósito de la sesión. Ahí, propósito de la sesión. Ahí estoy pintando. ¿Qué más? Esto ya no sería necesario porque, como les digo, ese es igual de toda la experiencia de aprendizaje de estas 5 semanas. ¿Qué más voy a copiar? Esto. Competencia, capacidad, estándar, propósito y la evidencia. Finalmente, después de la evidencia, ¿qué puedo, profesor? Puedo copiar de todo esto las partes que yo crea conveniente o que crea que son muy importantes. ¿Ya? Por ejemplo, puedo escribir por ahí qué es un monólogo. Por ejemplo, eso me puede servir de mucho. Entonces, ahí lo copio eso. Pero ¿cuál es lo que más me interesa? Este cuadrito, porque esta es mi evidencia. Esto es lo que yo les voy a evaluar. Esta es la parte más importante, porque es lo que les voy a calificar. Pues si me toman fotos y me envían la parte de arriba, no, esto no lo voy a poder calificar, pues. Sino únicamente este cuadro. Profesor, y las primeras preguntas. Y eso es únicamente para entrar al tema. ¿Ya? Por ejemplo, por acá había estas preguntas. Entonces, era para entrar a nuestro tema, para que nosotros ya poco a poco entremos a saber qué es un monólogo. Igual había por acá otras preguntas, miren. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ha servido eso? Para que poco a poco entremos a ver qué es un monólogo. Ya, profesor. Autor, director e intérprete Gerardo Alonso Escamilla García, del 8º semestre de la carrera de Ingeniero Químico y de Sistemas. Así no fue como pasó. Nadie puede saber cómo pasó. Nadie puede siquiera imaginar lo que pasó. El telón se cierra. Las luces se apagan. Te come el silencio. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir a juzgarme? ¿Quién eres tú para sentarte ahí sin hacer nada? La función ya se acabó, aquí ya no va a pasar nada. ¿Quién soy? Yo era la entropía de carne y hueso. Yo era Guastiva y su nostalgia reflexiva. Yo era Hugo Arrillaga confeccionando una catarsis. Yo era un estudiante y me llamaba Gerardo. Solamente Gerardo. Del personaje que fui solo queda una sombra, un escenario vacío, un especial. ¿Qué fue lo que pasó? El teatro pasó. Los sectores y sus métodos, artistas, son como parásitos de la plaza, ¿no? Y todo tiene que tratarse sobre ellos. Su transformación, su entrega, su sufrimiento. ¡Esto! ¿Tú quieres ver esto? ¿Tú quieres que esto exista?
Aunque sea por un momento, tú quieres que esto exista. Historias vienen y van. El mar es mi amigo. Un instante nada más, señor presidente. No me digas. Digo, sé que era obvio que el discurso de Rey iba a ganar el Oscar. El teatro pasó. Los dramaturgos quieren decirlo todo y terminan diciendo nada. Y los directores siempre están ocupados con sus propuestas, con sus procesos, con la poética y la provocación. Porque todo tiene que tener un mensaje. El discurso tiene que ir más allá de la anécdota, del hecho teatral. La apuesta tiene que dialogar con la realidad que existe allá afuera. Pero a ti no te interesa lo que existe allá afuera. Tú no vienes al teatro lecciones. ¿O te gusta que te digan lo que tienes que hacer? ¿Yo siempre estoy aquí. ¿Qué quiero? Lo mismo que tú. ¿De dónde vengo? De todas partes. Me duelen los pies. Me duele el peso de tantas ideas. Me duele el silencio de cada función. Me duele la soledad. El teatro hace preguntas que no tienen respuesta. El teatro es cruel. Pero alguien dijo. ¡Hagamos teatro! ¡Hagamos arte! ¡Concursemos en las manálagas! ¡Que nadie me dirija seguro! Conseguiré los derechos del último rasgo andando. ¡Transversalidad! ¡Teatro post-dramático! De Treisler a Yasmina Reza, de Chekhov, de Margules, de Stanislavski, de Mario Cantú Toscano, Alberto Villarreal, del musical de la escuela, de la vuestra. Que un suicida me redacte el texto para que muera. Y diré muchas groserías para que me paguen. Y hablaré en voz grave de asuntos importantes. Desnudo en el tocino. No siempre está desnudo en el tocino. ¿Y por qué? Porque según los más recientes estudios de neuroestética, el cerebro humano pasa por una serie de procesos químicos y fisiológicos durante la exposición a una obra de arte. El espectador promedio tiene un mecanismo de percepción que se estudia desde una posición filosófica, metafísica o ontológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa aquí? Cuando esto se enciende. ¿Qué pasa aquí? Cuando se apaga. La inexistencia. Eso pasa. El teatro es memoria y la memoria es la inexistencia. Eso pasa. Cada lágrima, cada gota de sudor, cada rechazo. Tú te levantas. Tú te vas a tu casa, te preparas la cena, te acuestas. Y esto muere. Tú te inspiras. Tú disfrutas, tú te enamoras. Tú continúas. Y esto muere. Esto se termina. Esto se olvida. El telón se cierra. Las luces se van. Así no fue como pasó. Bien, jóvenes señoritas, de esa forma les he presentado un ejemplo de cómo es un monólogo. Ustedes han identificado casi todo, ¿no? Sí, profesor. Ya. ¿Qué es lo que encontraron? Yo me imagino que casi todo lo que ustedes acá en este cuadro encontraron en ese video sus respuestas a todas las dudas. El propósito ha estado ahí, ¿no es cierto? ¿A quiénes estaba dirigido? También.
La estructura también, por partes, miren. Las ideas centrales se ha dado a conocer. ¿Dónde se realizó la puesta en escena? También, miren. ¿Y qué recurso ha utilizado? Cantidad de recursos, miren. Y encontramos recursos verbales y no verbales en ese personaje, ¿de acuerdo? Pero ¿se han dado cuenta de que esa persona hizo el papel de otros personajes o no se dieron cuenta de eso? Exacto, a ver, miren, ¿cómo es que nosotros podemos hacer eso a la vez? Y si así al finalizar el personaje de una persona adulta o mayor, ¿no? O viejita, como se le puede decir ahí. Entonces, hace varios personajes, miren. Y de esa forma ha ido a un público expectativo, ¿no? En un teatro. Y nosotros podemos hacer eso. Eso es lo que nosotros buscamos con su texto narrativo que ustedes han dado a conocer, que han elaborado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor, ninguna pregunta. Bien. Ninguna duda, profesor.